Bien, ahora vamos a ver un poco sobre la segunda parte de la evolución de CMOS. Haciendo un resumen, comenzó la lógica en principio llamada TTL, que utilizaba transistores bipolares. En conjunto, la tecnología CMOS, que de la original se denominaba CMOS estándar, la cual tenía ventajas y desventajas respecto de TTL. Pero la desventaja más grande que tenía CMOS era el tema de los tiempos de retardo que eran del orden de cientos de nanosegundos comparados con TTL que era del orden de algunas decenas de nanosegundos. La lógica CMOS de alta velocidad se implantó para poder servir de reemplazo a la lógica TTL. Es decir, cuando se vio que tecnológicamente se podían fabricar transistores del tipo MOS con tamaños más reducidos y por lo tanto eso disminuía los tiempos de conmutación, o lo que es lo mismo decir que se podían lograr frecuencias de trabajo más elevadas, y estas frecuencias de trabajo máximas ya alcanzaban a las de TTL, se comenzó a pensar en que CMOS era una buena alternativa para reemplazar a TTL. ¿Por qué? Porque a igualdad de velocidad de máximas de trabajo, TTL tenía la ventaja de tener mayor inmunidad al ruido, rangos de tensiones de alimentación mayor y además la alta densidad de integración, es decir, se podía conseguir en un misma área de silicio meter mayor cantidad de transistores y por lo tanto un circuito mucho más complejo que su par en TTL. En esto tenemos que hablar que la lógica CMOS de alta velocidad en realidad se puede dividir, digamos, en dos grupos. Lo que se denominó la serie 74XX, ¿sí? Es decir, el 74 está indicando de alguna manera que sería parecido a TTL en cuanto a la designación, es decir, un 7404, que sería un inversor TTL, iba a existir un 7404 de CMOS. En la actualidad nosotros tenemos, y eso va a depender las siglas del fabricante, en CMOS hablando de alta velocidad, el 74HC, por ejemplo, y 74AC, que esta línea son compatibles con CMOS con un rango reducido de tensión de alimentación. Es decir, lo que se va a perder en CMOS de alta velocidad va a ser que los rangos de tensiones, por ejemplo, en principio están entre 3 volt y 6 volt. Esto es la primera versión. Después aparecieron versiones de más baja tensión, llegando hoy en día hasta 1,2. Pero en principio, ¿sí?, la primera largada de CMOS de alta velocidad se restringía la posibilidad de trabajar de 3 a 18 volt a 3 a 6. La idea era, ¿sí?, con esta línea CMOS, es seguir utilizando lo mismo, es decir, las estructuras internas de CMOS original y CMOS de alta velocidad son exactamente igual. Lo que cambia es el tamaño, digamos, de los transistores. Pero en la serie CMOS de alta velocidad, lo que se trata es de copiar lo que estaba hecho en TTL en cuanto a un modelo determinado y hacer ese modelo pero en CMOS. Por eso tiene el número 74 adelante. Es decir, sigue existiendo el CMOS original, donde por ejemplo uno puede conseguir compuertas, inversores, flip-flop, contadores, etc., de la serie 4000 y 14000, pero después apareció lo que trataba de ser equivalente a TTL. Y acá hay que hacer la aclaración, en unas filminas más adelante lo voy a explicar, de que aparecía
lo que era compatible con CMOS, es decir, la 74HC, por ejemplo, 74, era un doble flip-flop tipo D con entradas asincrónicas que funcionalmente era lo mismo que el 74, por ejemplo, LS74 de TTL. Es decir, uno agarraba la tabla de verdad del CMOS y era exactamente igual a la tabla de verdad del TTL. Pero la diferencia era que ese 74HC 74 o 74 AC74 servía para conectarse con otros dispositivos CMOS, no con TTL en principio. A raíz de esto, de lo que yo hablé de el momento en que se pensó en que directamente CMOS reemplazara a TTL, apareció una versión que se terminaba con T, o sea, se tenía el 74HCT o el 74ACT. La diferencia entre el HC y el AC, lo vamos a ver después, en realidad es que el AC tiene más velocidad que el HC. ¿Sí? HC es de High Speed CMOS y el AC es de Advanced High Speed CMOS. Y esta versión, la que tiene la letra T, es compatible con TTL en 5 volt, porque TTL no puede trabajar en otra tensión, en principio, que con 5 volt, aunque después se hicieron versiones de menor tensión, como 3,3 y llegó hasta 2,5 volt. Después ya desapareció. En resumen, CMOS de alta velocidad, vuelvo a repetir, en cuanto a la estructura de cómo se hace un inversor o cómo se hace, por ejemplo, con puertas, es lo mismo que se venía haciendo con el CMOS de la serie, digamos, estándar. Lo que se trataba de alguna manera es que toda la línea CMOS de alta velocidad era de la línea 74, que trataba de copiar cuanto a características de tabla de funcionalidad, ¿sí?, a lo que era su homólogo en bipolar, que era el TTL. Bien, tenemos acá, por ejemplo, el circuito de un 74-74, pero fíjense que es el 74 AHC 74 o el 74 AHCT 74. Esto que se representa acá es el esquemático del circuito de un flip-flop tipo D disparado por flanco ascendente y con entradas de set y reset, que son estas SD barra y RD barra, que son asincrónicas y que se activan en bajo. Si ustedes miran la tabla de la verdad, este flip-flop hace exactamente lo mismo que el 74 LS o el 74 ALS o 74 F74. El circuito es exactamente lo mismo para la versión que es compatible full con CMOS o compatible con TTL, o sea que tiene la T o no tiene la T. La variante, o sea, la diferencia que hay, están en las entradas, como vamos a ver en una filmina más adelante. Es decir, que cuando tiene la letra T, lo que está diciendo que el circuito es compatible con TTL, es decir, que si yo acá tengo un circuito a la entrada de D que proviene de una salida TTL, ¿sí?, estas entradas de acá van a reconocer esa salida de TTL, es decir, va a funcionar bien. Pero si yo utilizara un flip-flop, por ejemplo, que fuera de la línea, que no tuviera la letra T, tendría que tener recaudos para poder conectar una salida TTL a una entrada de CMOS, como vamos a ver más adelante, por un problema de compatibilidad de entradas, básicamente. Pero digamos que el circuito, en principio, para un CMOS 7474 es igual a un CMOS 7474, pero compatible con TTL.
Este circuito que está acá, de alguna manera ya lo habíamos visto cuando anteriormente analizamos cómo se hacía un flip-flop tipo D disparado por flanco en tecnología CMOS, donde tenían las compuertas passgate y tenían inversores. Es decir, en el circuito que habíamos analizado aparecían, por ejemplo, estas dos compuertas passgate, aparecían acá dos inversores, pero acá hay dos NOR, y acá también había dos compuertas passgate y había dos inversores, pero en este caso ahora hay dos compuertas NOR. ¿Por qué están las compuertas NOR? Porque la idea es al circuito que vimos anteriormente, para convertirlo en algo equivalente a lo que existía en TTL, el 7474, se le tiene que agregar las entradas asincrónicas de reset y de set. Entonces, si se fijan, en este caso, tenemos que estas compuertas NOR, por ejemplo, si estas entradas asincrónicas no quiero que tengan injerencia en el circuito, tendrían que tener como entrada 1, 1. Entonces, el circuito debería funcionar como un flip-flop tipo D que reaccione solamente con la señal de reloj. Entonces, si nosotros ponemos acá 1 y 1, obtendríamos un 0 y 0 a la salida de estos inversores. Un 0, por ejemplo, se metería en esta compuerta NOR y un 0 se metería en esta otra. Lo mismo acá, esta NOR recibiría un 0 por acá y recibiría un 0 por acá. Y ustedes saben que en una compuerta NOR que tenga una entrada 0, en realidad no genera ningún cambio. Es decir, va a afectar la NOR por la otra entrada. Entonces, se convierte, en este caso particular, en que yo pusiera 1 y 1, ¿sí? Y por lo tanto 0, 0 en la salida de los inversores, estas NOR se convertirían en simples negadores, ¿sí? Porque yo tengo la otra patita que ya de alguna manera la puse a 0, entonces la salida de la NOR va a responder a lo que tenga la otra entrada. Entonces se me convierte en dos passgate con dos negadores, estos dos passgate con dos negadores, y esto va a funcionar como un flip-flop tipo D disparado por flanco, en este caso el flanco de subida. Ahora, si alguna de estas entradas estuviera no en 1, sino estuviera en 0, lo que tendría que hacer es obligarme a que la salida Q y la salida Q negada estén permanentemente conectadas a 0, 1 o 1, 0, dependiendo si quisiera hacer un reset o un set. Volvemos a decir que como son asincrónicas y si lo mandan estas entradas, yo tengo que obligar a que la salida Q y Q negada fijen valores sin importar que haya reloj o haya una entrada de datos que quiera cambiar las salidas. Eso lo podemos ver acá. Este es el caso de funcionamiento normal donde suponemos que RD barra y SD barra o CD barra, la de clear o reset, valgan 1. Entonces, me quedaría el circuito de esta manera. Fíjense que esto es tal cual lo habíamos analizado anteriormente, donde tenemos una etapa que va a censar y la otra almacena o viceversa, dependiendo de cuánto valga el reloj, si el reloj está en 0 o está en 1 lógico. Pero si, por ejemplo, yo llegase a querer forzar Q a 1 y Q negado a 0, o sea, quisiera setear, ¿sí? Yo tendría que poner SD barra en 0 y RD barra en 1. Por lo tanto, este sería el circuito equivalente de lo que va a pasar con las compuertas NOR. Entonces, en ese caso, me quedaría, por ejemplo, esta parte con un 0 permanente acá, que me estaría poniendo a la entrada de este passgate. Acá pondría un 0 permanente a la entrada de esta otra passgate. Y esto lo que haría es que, sin importar el clock valga 0 o 1, Q va a tomar el dato que viene por acá, que es un 0, y si se niega vale 1, o en el otro nivel de reloj
va a adoptar el valor que viene por acá, que acá vale un 0, entonces 0 negado vale 1. Lo mismo pasa con Q negado. Es decir, dependiendo del nivel de clock, Q va a tomar, por ejemplo, este valor de 0 que viene por acá, o va a tomar el 0 que viene por acá, dependiendo del estado del reloj que va a hacer activar o esta compuerta que está acá. Lo mismo, pero al revés, pasa si yo quiero poner a 0 Q. Entonces, en ese caso, las compuertas NOR van a ser tal que se me va a poner un 0 permanente acá y un 0 permanente acá. Entonces, de vuelta, para los dos niveles posibles que tenga de reloj, Q estaría tomando siempre un 0 y Q negado un 1. Entonces, eso me estaría diciendo de que está funcionando bien las entradas asincrónicas de reset y de set. Bien, vamos a ver un poco de especificaciones. La línea 74 AHC o la 7474 AHCT, o sea que es o compatible con TTL o compatible con CMOS, tiene una máxima frecuencia de trabajo del orden de 125 MHz. Fíjense, por ejemplo, acá que tengo dos valores, o 125 o 75. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todo depende de la capacidad de carga que tenga ese flip-flop. Si tiene 15 picofarad o tiene, por ejemplo, 50 picofarad. Aproximadamente, cada entrada CMOS presenta una capacidad del orden de 5 o 7,5 picofarad. Entonces, por ejemplo, 15 picofarad sería que al flip-flop tipo D lo estoy cargando con dos entradas CMOS. ¿Sí? Y en este caso, bueno, hay que hacer la cuenta de 50 más o menos dividido 7,5 de cuál sería la cantidad de entradas CMOS equivalentes. Entonces, esto me está diciendo de alguna manera que, bueno, la frecuencia máxima de trabajo va a depender, de alguna manera, de cuántas entradas estén conectadas a esa salida de Q o Q negado. Esta otra información, por ejemplo, es el ancho de pulso que puede tener el reloj y que nos está diciendo que como mínimo, hasta el mínimo, tiene que ser, por ejemplo, de 6 nanosegundos. Cuando habíamos hablado de las máximas frecuencias de trabajo, también este es otro dato importante, que lo tiene TTL o lo tiene CMOS, que se refiere a que si bien yo estoy limitado acá en la frecuencia máxima de trabajo, entonces sé cuál es el periodo mínimo de reloj que puedo meter. También hay una restricción en cuanto a que el pulso positivo de la señal de reloj, de la onda cuadrada, tiene que al menos ser del orden de 6 nanosegundos o 5 nanosegundos, dependiendo del rango de tensiones que yo trabaje. Es un poco menos exigente si la tensión está, por ejemplo, en los 5 volt, y si está en el orden de los 3,3, es un poco más exigente. Es decir, es lo que habíamos analizado un poco en que en CMOS, cuando mayor es la tensión de alimentación, de alguna manera mejoran las características en cuanto a retardos. Bien, acá tenemos un diagrama de tiempo donde se muestra la entrada de datos, la entrada de reloj, la salida de Q y la salida de Q negada, con los correspondientes tiempos que habíamos analizado, el tiempo de setup, el tiempo de hold, es decir, el tiempo que antes que venga el flanco de reloj activo, tiene que estar estable por lo menos la entrada de datos, y el tiempo de hold es el tiempo que la señal de entrada tiene que estar al menos estable luego que haya pasado el flanco. En este caso,
Estos diagramas corresponden a las salidas en función de las entradas asincrónicas, donde, por ejemplo, me está diciendo acá que hay al menos un tiempo mínimo que yo tengo que respetar en la entrada. Por ejemplo, si yo quiero poner a 1 la salida Q, tengo que por lo menos bajar la señal de set un tiempo TW, al menos este tiempo, porque si no, puede ser que no me haya aceptado la orden, el cambio. Lo mismo pasa con el reset. Tengo que al menos aplicar un tiempo TW de tantos nanosegundos para que efectivamente la salida se ponga a 0, por ejemplo, en ese caso. Bien, en TTL existe el 74107, que es un flip-flop JK doble, disparado por flanco negativo y con una entrada de reset asincrónica. Bueno, este es el circuito, que sería el circuito CMOS equivalente a ese TTL. Y de vuelta está el 74HC o el que termina con T. ¿Sí? O sea que, vuelvo a repetir, el circuito es exactamente lo mismo para el que es compatible con CMOS o compatible con TTL. La diferencia está en las características de las entradas, en cuanto como vamos a ver ahora, los niveles de tensión para que se capture un 0 o un 1, nada más. Bueno, en este caso, este circuito que está acá, donde tiene entrada JK, reset y el clock acá tiene una barra para indicar que es con flanco de bajada que se activa. Si uno analiza este circuito, ¿sí? De alguna manera, esta parte de acá, olvidándose por un momento de esta compuerta NAND que viene para el tema de hacer el reset asincrónico, ¿sí? Esta parte de acá, digamos, si se consideraría que esto en algún momento es un negador, como este que está acá, es una etapa como un flip-flop tipo D y esta otra es la otra etapa que tenía un flip-flop tipo D. Entonces, en realidad, desde este punto que está acá, para allá, considerando que esta NAND fuera un inversor, vuelvo a repetir, que sería en funcionamiento normal, cuando R valga 1, lógico, esto se convierte en un inversor, esto queda como dos etapas que forman el flip-flop tipo D, como el que habíamos visto en el 74-74. Bien, y todo esto que está acá, viene a actuar como una especie de multiplexor como habíamos visto, con el cual yo podía convertir un D en un JK. Si analizamos la función lógica de acá, de J y K, y de lo que termina en este punto, ¿sí? Es esta expresión que está acá. Y si acá, por ejemplo, hacemos la cuenta de qué pasa cuando J es igual a K negado, ¿sí? Me da en definitiva que esta señal de acá, que tengo acá, es igual a J. O sea que actuaría como si fuera, si yo pongo un negador entre J y K y entro por J, esto se me convierte en un flip-flop tipo D. Y si, por ejemplo, yo hiciera J igual a K, o sea, uniera J con K y entro por acá, en este punto de acá me está quedando como si fuera un flip-flop tipo T. Es decir, es exactamente lo mismo que haría el JK si yo hiciera estas dos cosas. Bien, esta es la hoja de datos del JK implementado con CMOS de alta velocidad. Fíjense, por ejemplo, valores del tiempo de setup, donde para 25 grados y valores típicos, yo tengo, por ejemplo, que está en el orden de 22 nanosegundos, el tiempo de hold está en el orden de los 6 nanosegundos, y las frecuencias máximas de trabajo están, por ejemplo, en 23 MHz. Acá existen tres valores porque se dan para
tres valores diferentes de tensión de alimentación. Si tomamos los más próximos a TTL, que sería 4,5, entonces tendríamos que estar tomando estos valores, como por ejemplo el setup de 8, el tiempo de hold de 2 y la frecuencia máxima de trabajo del orden de los 70 MHz. Esta es la tabla de verdad del 107, donde, bueno, es la tabla de verdad típica del JK, que dice que si, por ejemplo, la entrada de reset está en bajo, no me interesa si hay clock, no me interesa que tenga las entradas, la salida va a estar en bajo y la negada va a estar en alto. Y después, las otras combinaciones, por ejemplo, si JK está en alto, las dos, está en el modo toggle, o sea, de conmutación, de bascula, donde el Q es el Q anterior negado, ¿sí? Y el Q negado es el Q anterior. Y si quiero poner a 1, tengo que poner J en alto y K en bajo, y si quiero poner un 0, tendré que poner K en alto y J en bajo, y si quiero que mantenga el estado anterior, tengo que ponerle en bajo tanto J como en K. Bien. Este gráfico nos está mostrando los tiempos de retardo de propagación, ¿sí? Que tienen en general las compuertas CMOS de alta velocidad, y dependiendo, digamos, del modelo, ¿sí? Se puede observar, y en función de la tensión de alimentación. Es decir, en el caso de TTL yo tendría que estar trabajando en 5 volt si quiero utilizar la línea esa que era HCT o ACT. Acá estamos hablando de la línea que es compatible con CMOS. Entonces yo puedo trabajar en general entre 2 y 6 volt con la línea que es HC o la que es AC. Acá hay varias designaciones porque, bueno, acá LV significa baja tensión. Estas son el caso, por ejemplo, de compuertas CMOS que trabajan con menor extensión de alimentación que las de 2 a 6, ¿sí? Entonces que pueden llegar, por ejemplo, a valores inferiores a los 2 volt. Pero básicamente acá lo que interesa es que vean que los tiempos de retardo van a bajar a medida de que yo aumente la tensión de alimentación en la serie 74 HC o 74 AC, la que es compatible con CMOS. Y que están en el orden, fíjense, esta roja de acá es la HC, y por ejemplo la AC es la azul, ¿sí? Esta de acá, donde se ve de alguna manera que es más rápida, la AC, porque tengo menores tiempos de retardo para la misma tensión de alimentación, ¿sí? O sea que, por ejemplo, para 4 volt en la HC estoy teniendo como 9 nanosegundos, tiempo de retardo de propagación, y en la otra tengo, por ejemplo, alrededor de 4 nanosegundos. Esta diapositiva lo que trata de mostrar es que en el caso de CMOS, esto de alta velocidad como la CMOS estándar también se da, se puede tener que las entradas sean normales o Schmitt-Trigger. Si se fijan, la diferencia entre una y la otra es que en la de Schmitt-Trigger tienen como una histéresis en la función de transferencia. Esto, por ejemplo, sería la función de transferencia de un negador, ¿sí? De un inversor. Entonces, cuando ustedes la tensión de entrada la pasan de 0 a BCC y de BCC a 0, siempre van a pasar, digamos, por la misma curva. En cambio, en el caso de que la entrada sea Schmitt-Trigger y el simbolito es como dos rayas horizontales con dos rayas inclinadas, lo habíamos visto en el 7474 que tenía ese símbolo, la entrada de reloj, porque generalmente esto se suele utilizar en entrada de reloj para hacerlo más inmune al ruido. Uno, si viene, por ejemplo, con una tensión de entrada desde 0 hacia BCC,
va a pasar por esta curva, pero si después quieren volver van a pasar por esta otra. Eso es lo que hace que haya una cierta tensión de histéresis, ¿sí? Por lo tanto, si se monta ruido sobre la señal de reloj en el 1 y en el 0, se evita, digamos, no se evita, pero se trata de que la forma de onda trate de ser lo más limpia posible, justamente porque existe esta histéresis, es decir, un ruido que se monte sobre la señal cuando quiere volver otra vez la tensión de entrada de alto a bajo, tendrá que superar este nivel realmente para comprometer el estado lógico final. Y lo mismo cuando se viene de 0 hacia BCC. Generalmente este tipo de entradas, vuelvo a repetir, se suelen utilizar en entradas, digamos, complicadas, como puede ser la de un reloj, donde ahí lo que interesa es que los flancos, no me interesa tanto en la señal de reloj qué pasa cuando está en 1, cuando está en 0, me interesa que el flanco ocurra en el momento justo. Entonces, este tipo de entradas son muy importantes a tenerla en cuenta para el diseño de circuitos y se suelen utilizar en ese tipo de entradas especiales como por ejemplo de reloj. Bien, acá es donde se explica cuál es la diferencia entre la familia lógica CMOS de alta velocidad que tiene una T o no tiene una T, o sea el HC o AC y la HCT y la ACT. En este caso es para la HC, pero es lo mismo para la AC, o sea, acá le podría haber puesto ACT y acá le hubiera puesto AC, es exactamente lo mismo. En este caso, fíjense que la HC, que es la compatible con CMOS, ¿por qué? Porque la función de transferencia en el caso de la alimentación de 5 volt, la conmutación ocurre en 2 volt y medio aproximadamente. En cambio, la que es compatible con HC, T, la T de TTL, ocurre en 1 volt y algo. ¿Eso por qué es? Si ustedes se acuerdan cuando vimos cuáles eran las características de entradas en CMOS, CMOS, una compuerta CMOS, la entrada toleraba que el 1 lógico pudiera llegar hasta alrededor de los 3,5 volt. O sea, por ejemplo, alimentado con 5 volt, entre los 5 y los 3,5 volt, una entrada CMOS lo consideraba como 1. Pero si era inferior a 3,5 podía interpretar mal ese 1 lógico. Bueno, ese es el problema que puede existir si yo quiero a la salida de una TTL conectarle una CMOS. Y esto me pasa en la serie original estándar, la serie 4000, 14000, y en la CMOS tipo HC, 74HC o 74AC. Generalmente se tiene que poner una resistencia, que se llama de pull-up, en el caso en que TTL quiera poner un 1. Porque TTL cuando quiere poner un 0, pone generalmente 0,2, 0,3 volt. Entonces la CMOS lo va a entender perfectamente como un 0 lógico, esos niveles de tensión. Pero TTL puede llegar a poner, por ejemplo, un valor de 3 volt, ¿sí?, como 1 lógico, aún en vacío, porque en realidad la CMOS casi no lo carga. Esto tiene una impedancia de entrada muy alta. Entonces, si esta TTL le quiere poner 3,4, 3,3 volt, 3 volt, la HC está en duda de cómo considerar eso, si como 1 lógico o 0 lógico. Está en la banda prohibida. Entonces lo que se suele hacer es poner una resistencia para tirar para arriba, ¿sí?, la salida de TTL, logrando estar más o menos cerca de los 5 volt. Entonces esta la va a poder interpretar. Por lo menos seguro va a estar por arriba de los 3,5 volt que necesita. Estas resistencias suelen ser de algunos kilo ohms, por ejemplo 4,7, por decir algo. En cambio, ¿sí?, si yo utilizo una versión de CMOS que sea compatible con TTL, la entrada de esta compuerta se le va a ajustar los niveles de tensión de umbral para que
corra la función de transferencia para acá, ¿sí? Para la izquierda. Entonces queda como la función de transferencia que tiene normalmente una compuerta TTL. Entonces ahora esta compuerta que tiene la T, si le llega un valor de 3 volt, lo va a aceptar bien como un 1 lógico, por ejemplo. Bueno, esa es la explicación y es la única diferencia. O sea que constructivamente una 74HC y 74ACT, el circuito es exactamente igual, se usan los mismos transistores, lo único que se toca las tensiones umbrales de la entrada de las compuertas para que sean compatibles con TTL, en este aspecto en principio, en el aspecto que pueda interpretar bien un 1 lógico. Bien, este por ejemplo es un gráfico que nos muestra diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, está la TTL de 5 volt, la TTL de 3,3, casi no hay de 2,5, o sea, quedó casi en 3,3. La hacemos de 5 volt y la hacemos de 2,5 y la hacemos de 1,8. ¿Sí? Que esto sería la tensión más baja que se puede conseguir, aunque hay integrados que trabajen en 1,2, pero digamos, mayormente los que se consiguen en el mercado con más facilidad son de hasta 1,8 volt de tensión de alimentación. Entonces, si se fijan, acá están los valores que habíamos analizado de cuáles eran las tensiones de salida y de entrada admisibles, ¿sí? En la de 5 volt, esto es lo que yo le explicaba recién, que interpreta bien hasta 3,5 volt un 1 lógico, ¿sí? Y puede ser posible, por ejemplo, que TTL quiera poner un valor de 3 volt, por ejemplo, entonces entraría en la zona gris, la zona de, digamos, de incertidumbre, donde una entrada hacemos no sabría qué hacer. Bien, esto que está acá de 5 volt, de 2,5 y de 1,8, estamos hablando de las familias lógicas TTL de alta velocidad compatibles con CMOS, no compatibles con TTL. O sea que serían las HC y las AC, básicamente. Bien. Vamos a ver otra familia lógica que es la familia lógica que se llama SL o lógica acoplada por emisor. Esta tecnología SL tiene la ventaja en cuanto a velocidad y margen de ruido que es muy superior a TTL y en cuanto a velocidad es muy superior a CMOS, inclusive hoy en día. La desventaja en principio que tiene, porque SL originariamente trabajaba con fuente negativa de tensión, es decir, se ponía, en lo más positivo era 0 volt y lo más negativo era menos 5,2 volt. Y el otro problema es el consumo. ¿Cuál era la ventaja de SL? Básicamente, como dijimos, velocidad. ¿Y por qué? Bueno, SL está formada por transistores bipolares, todos del tipo NPN. La diferencia entre SL y TTL es que en TTL los transistores que forman una compuerta trabajan siempre al corte y saturación. En cambio, en SL los transistores trabajan siempre en zona activa. Esa es la gran diferencia, y la diferencia se debe a que el llevar un transistor de un punto de trabajo en zona activa a otro requiere mucho menos tiempo que el, dado un transistor, sacarlo de la saturación para cortarlo o, estando cortado, sacarlo del corte y llevarlo a saturación, donde se pierde mucho más tiempo para hacer esas actividades.
El grave problema que tengo es que siempre están consumiendo NSL, por lo tanto, el consumo es un gran limitante en esta tecnología, pero es inclusive mucho más rápido que la más rápida de CMOS. Entonces, suele utilizarse en general en aplicaciones donde se requieran poca lógica, por decirlo de alguna manera. Y una de las aplicaciones más interesantes que tiene SL es la de utilizarla en enlaces serie de alta velocidad. Como se ve acá, dice que la desventaja, aparte de la de consumo, es el tema de la fuente negativa. Entonces, si bien SL es muy rápida, tenía un primer problema que era si yo quería conectar una salida SL a algo en TTL o CMOS, o la salida de una TTL y CMOS conectarle algo a la entrada de SL. Entonces, lo que se hizo es, apareció lo que llamaba la tecnología SLP, y la P es de positiva, donde simplemente lo que hizo es, se metió un trasladador y se subió toda la alimentación a 5 volt. Entonces, ya directamente PSL podía trabajar, por ejemplo, entre 5 volt y 0. Pero sigue manteniendo las mismas características de SL. Lo único que se hizo es levantar todo 5 volt para tener una alimentación positiva. La ventaja de SL respecto de TTL, aparte de velocidad, también era inmunidad al ruido. Nosotros habíamos visto que más o menos la inmunidad al ruido era del orden de los 400 milivolt. Bueno, en forma relativa, PSL tiene más inmunidad al ruido que TTL, ¿sí? Y los deltas, los cambios que hay de nivel de salidas, generalmente están en el orden de los 800 milivolt. Es decir, de un valor de tensión al otro, de alguna manera se cambia el estado lógico y en tensión del orden de los 800 milivolt. En cambio, en TTL con 5 volt, los cambios de tensión de alimentación son de varios volts. Esto no es un tema menor porque si ustedes consideran de que la señal está cambiando con una determinada pendiente, es más fácil llegar con un delta de 800, se llega más rápido que si se quisiera hacer con un delta, por ejemplo, de 3 volt. Entonces, también se gana en velocidad en ese aspecto. Bien, lo último en la evolución de SL es lo que se llama la tecnología PSL, o sea, SL positiva, pero de baja tensión. Entonces se pueden conseguir integrados que trabajen, por ejemplo, en 3,3 volt, en algunos casos 2,5 volt. Bien, acá tienen un ejemplo de una compuerta que, dada la particularidad del circuito de SL, generalmente se pueden implementar una función y la función negada. Es decir, en este caso, por ejemplo, tienen un circuito donde se implementa la función AND y la NAND en el mismo chip. Lo único que van a tener obviamente es dos salidas. Una salida que va a ser para la AND, en este caso se llama OutC, y otra que se llama OutC negada para hacer la NAND. En este caso, como es la SL, digamos, original, la tensión de alimentación es BCC y VEE. BCC se pone a masa y la VEE se pone con una tensión que puede ir desde menos 4,5 a 5,2, típicamente menos 5 volt. La idea del funcionamiento de este circuito es que, bueno, en este caso tiene dos entradas, IN A e IN B. IN A actúa directamente sobre la base de este transistor T2 e IN B sobre el transistor T1. Y si se fijan acá hay como una especie de par diferencial donde tienen dos resistencias R1 y R2 que están conectadas a masa, que es la tensión más positiva, y de la salida
de R2 va a un transistor y del emisor obtengo la salida de la AND. Y esto se llama acoplado por emisor justamente por la parte de salida, donde esto es un circuito, digamos, acoplado por emisor. Y de la otra resistencia, de la rama de este par diferencial, se saca a través de T7 de su emisor la salida de lo que sería la contraparte de la otra función, que sería la AND negada. La cuestión acá es que lo que se trata de hacer en este par diferencial es que hay una rama, ¿sí?, donde ya está prepolarizada, que serían estos dos transistores T4 y T5, y otra rama que se va a polarizar dependiendo, digamos, de las tensiones de base que uno le aplique, en este caso en los transistores T2 y el transistor T1, que esto es como una especie de par Darlington, digamos, que T1 excita T3. Entonces acá T2 excita esta rama de R1 y también es excitada por T3 vía este transistor a través de la entrada B. Bueno, la cuestión que acá yo tengo un generador de corriente. Este generador de corriente obviamente me da una corriente constante. Por lo tanto, la corriente que circula por acá es la suma de lo que va por T3 y T4. Entonces, la idea es ir jugando con este par diferencial, sabiendo que si hay un movimiento de corriente por una rama, si por ejemplo aumenta, en la otra tiene que bajar, porque la corriente de I2 tiene que ser constante. Ese es el juego de la contrafase que yo logro, y por eso puedo lograr tener una función y la función negada. Porque si de alguna manera hago que aumente mucho la corriente por R1, la corriente por R2 va a bajar. Entonces, la tensión en T7 va a empezar a bajar si aumenta mucho la corriente por R1, pero en el otro lado va a bajar la corriente, por lo tanto la caída de tensión en R2 va a subir y por lo tanto la tensión en este punto en T6 sube. Entonces, lo que se hace para uno, ¿sí?, que baje, para el otro va a ser una subida. Con eso logro el efecto este de poder tener una función y la función negada. Bien, pero la idea es que yo tengo que entrar, obviamente, con ciertos valores de tensión en las entradas de A y de B que puedan ser reconocidas como un cero lógico o un 1 lógico. Entonces, la idea es que en la AND, en este caso, la AND, que también va a tener un cierto rango de tensiones, que después otra compuerta lo va a tener que poder interpretar bien como un 1 y un 0, esta compuerta AND, por ejemplo, ¿sí?, que viene de este seguidor por emisor, si yo quiero poner esta salida en 1 lógico, tendría que ponerle una tensión que esté lo más cercana posible a masa, porque se considera que un 1 lógico es una cosa que esté más cerca de BSC que de BE. Y si quiero poner un 0 lógico, tendría que poner algo que esté más cerca de BE que de BCC. Entonces, querer poner algo más cerca de BCC para poner un 1 lógico, significa que yo lo que tendría que lograr es que esta tensión de base sea más cercana a BCC. O sea que la caída de tensión en esta resistencia R2 sea, de alguna manera, chica. O sea, la corriente que circula por acá sea chica en R2. Si quiero lograr eso, tendría que lograr lo contrario en R1, porque es el par diferencial. O sea, que esta corriente sea elevada, ¿sí?, a través de R1. Si la corriente es elevada, la manera que yo tengo de hacerlo, de alguna manera, es lograr de activar no solamente T2, sino T3 porque están en cascada. Entonces yo tendría que ponerle tensiones cercanas a BCC para excitar T2 y T3. Entonces aparecería una gran corriente por R1 y una pequeña corriente por R2 que me haga que esto se vaya lo más cercano posible a BCC. Entonces, yo necesitaría forzar estas dos a 1 lógico para lograr una tensión que se vaya más cerca de BCC por acá. Y que
si alguna de ellas estuviera en uno lógico y la otra no sea suficiente, entonces esta tensión tendría que bajar más cerca de BE que de BCC. Esa sería un poco una idea general. Y por eso esto se convertiría en una AND, esta salida, y en el otro caso, una NAND. En una OR o NOR es la misma filosofía. Volvemos acá a tener este par diferencial, ¿sí? Con la misma explicación de cómo puedo obtener una salida y su salida negada, y un generador de corriente, donde la corriente total tiene que ser siempre la suma de la que pasa por R1 y R2. Pero en este caso, a diferencia del circuito anterior, acá hay un paralelo entre estos dos transistores. Entonces es uno u otro, ¿sí?, que puede colaborar para que Q1, Q2 o Q2 o los dos generen una corriente por acá, ¿sí?, y por acá. En este caso es R1, que si yo pongo un 1 lógico en alguna de las dos o en las dos, tenga suficiente corriente, ¿sí?, acá elevada, que me tira este potencial para abajo y este lo va a tirar para arriba. Entonces acá tengo la OR. Y lo contrario va a pasar por esta que está conectada en la otra rama del par diferencial. Entonces acá tengo que hacer las cosas de tal manera que si al menos una de estas estuviera en un lógico, genere suficiente corriente para que esta corriente aumente y esta baje lo suficiente para que esta caída de tensión sea considerada como un 1 lógico. Bien, este es un ejemplo también de una OR-NOR de 4 entradas. Es más o menos la misma filosofía. Hay varias series que han aparecido, la 10K, la 100K, en la evolución de SL, pero digamos, no nos vamos a ir metiendo tanto en todas las distintas subfamilias que existen en SL. Y esto, por ejemplo, sería la función de transferencia para un inversor, por ejemplo, y un no inversor. Esto es simplemente para que vean, bueno, de dos subfamilias que hay, una que se llama 10K y la otra que se llama 10H, cuál sería la función de transferencia, donde acá tengo la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces, fíjense, por ejemplo, que se podría decir que si yo tengo que tener, por ejemplo, rangos de tensiones de entrada que se consideren como uno lógico, que sean más o menos del orden de 1,2 volt o un poco menos, y en el cero lógico serían con tensiones más o menos del orden de 1,4 volt o más en valor absoluto. Y las salidas, por ejemplo, esta sería la función de transferencia de un inversor. Fíjense que estaría un cero lógico en 1,7 volt, por ejemplo, y un 1 lógico se puede ser considerado, por ejemplo, como menos 0,9 volt. Evidentemente esto nada que ver con CMOS y TTL, ¿sí? Estos son tensiones negativas, o sea, en TTL y CMOS yo trataba de estar lo más cerca posible de 5 volt y 0 volt. Esto estoy en tensiones que estamos hablando de 0 a menos 5 y los rangos de tensión para ser interpretados en las salidas como un 1 lógico y un 0 lógico están en menos 0,9, o sea, 900 milivolt negativo o 1,7 volt negativo. ¿Sí? Evidentemente esto nada que ver con una cosa parecida a TTL-CMOS. Si bien esto yo lo pudiera subir 5 volt, ¿sí?, todo para arriba, que es lo que hace la lógica SL positiva, sube todo esto 5 volt para arriba, no podría conectar algo SL con TTL o algo SL con CMOS. Generalmente se usan circuitos integrados que son trasladadores de tensión. Eso es, digamos, una cosa importante a tener en cuenta. Yo por ahí puedo conectar TTL con CMOS y CMOS con TTL,
como lo hemos visto, pero no es compatible conectar directamente una SL, aunque utilice la versión positiva, que se alimenta con más 5 volt. Bien, esto es un poco relacionado con el tema de los márgenes de ruido. Los márgenes de ruido son del orden de 300 milivolt que se puede llegar a tener. O sea, se ve que las excursiones de las tensiones de alguna manera son inferiores a las que tengo con CMOS o TTL en 5 volt. Y una cosa que hay que considerar es que, por ejemplo, acá hay una forma de onda, es la terminología, digamos, de una forma de onda, donde ya, a diferencia de TTL y CMOS, donde yo pensaba de que las cosas eran más o menos como una onda cuadrada o lo sumo medio trapezoidal, en SL, como se está trabajando con frecuencias del orden de, por ejemplo, se pueden trabajar el orden de los gigahertz. Por ejemplo, hay flip-flop tipo D que pueden trabajar en 3 GHz, cosa que esos valores son impensados en TTL o CMOS, que están en, por ejemplo, algunos cientos de megahertz, en lo de más alta velocidad. La cuestión acá es que SL ya empieza a ser importante las distancias de los circuitos impresos, por ejemplo, entre un integrado y otro, donde ya no puedo tomar las linitas de cobre en un impreso como si fueran simplemente una resistencia y una capacidad. Si yo estoy trabajando en el rango de los gigahertz, ya esas linitas que yo pienso que son dos líneas de cobre se convierte en una línea de transmisión, donde ya tengo que adaptar, porque si yo no hago la adaptación, empieza a aparecer esto, donde yo creo que voy a tener simplemente una señal que sube y baja, y resulta que voy a empezar a tener oscilaciones. Entonces, en general, el diseño de circuitos impresos, por ejemplo, de interconexión de SL, cuando quiero hacerlo trabajar en el orden de varios cientos de megahertz, ya empieza a complicarse y en algunos casos se suele utilizar para bajar el problema de ruido las salidas, ¿sí?, y entradas diferenciales. Es decir, lo que yo les mostré hasta ahora es que, por ejemplo, hay una entrada que se considera respecto de masa. Por ejemplo, la entrada IN-A, IN-B que hemos visto, y la salida de una AN o de una NAN o de una NOR o lo que fuera, es respecto de masa también. Bueno, en el diseño de alta velocidad ya se suelen utilizar compuertas donde ahora no hay una entrada respecto de masa, sino que la entrada es diferencial. Es decir, son dos vivos, no un vivo respecto de masa, sino dos vivos entre sí, y las salidas también son salidas diferenciales, que no se toman respecto a masa. Por ejemplo, este sería el caso donde acá se tiene una salida diferencial de esta compuerta que tiene tres entradas, pero tiene la salida y la salida negada, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, se podría llegar a conectar una de estas salidas a la entrada de otra, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tuviera acá otra compuerta que tuviera una entrada diferencial, por ejemplo, de B y menos B, yo tendría que conectar directamente una con C y la otra con la negación de C, por ejemplo. La ventaja de eso es básicamente una cuestión, digamos, de mayor inmunidad al ruido. Bien, acá tienen un ejemplo de, de un circuito integrado que puede trabajar con 5 volt y 3,3 volt y es SL, tecnología SL, y es una entrada diferencial. Hay dos entradas que son diferenciales que pueden hacer la función de AND y NAND. Entonces fíjense que acá lo que tienen es una entrada que van por la patita 1 y 2, otra entrada que la patita va por 3 y 4, que van a una compuerta AND, o sea, acá hay como una especie de un conversor de diferencial a común, ¿sí? De diferencial a o balanceado a desbalanceado, y la salida
de la compuerta, de esta compuerta AND, se puede tomar por Q y Q negado. ¿Sí? Tengo las dos. Esto en realidad es una salida diferencial, porque tengo la salida y su negación. Bien, fíjense las especificaciones. Tiempo de retardo de propagación típica 220 picosegundos. En el mejor de los casos, por ejemplo, yo con la CMOS de alta velocidad estaba en el orden de 3 nanosegundos. Así que esto realmente es mucho más rápido. Inclusive esta compuerta se puede trabajar fácilmente más de 5 GHz en frecuencia. Y acá me dice que este chip puede trabajar, por ejemplo, en el modo SL positivo, o sea, poniendo VCC a, por ejemplo, 5 volt y la VE a 0 volt. ¿Sí? O sea, esto normalmente está hecho para poner la VCC a 0 volt y la VE a menos 5 o menos 3,3 volt. Eso lo va a aceptar. O sea, es el modo de operación normal. VCC 0 volt y la VE se puede poner entre menos 3 y menos 5,5 volt. O si no, puedo subir todo 5 volt y poner, por ejemplo, VE en 0 y VCC en 3 o hasta 5,5 y trabajarlo en SL positivo. Bien, acá tenemos las especificaciones de lo mismo, pero, por ejemplo, para que vean cuáles son los valores de tensión de entrada en alto y en bajo. Fíjense, por ejemplo, estos valores. El mínimo y el máximo que se puede considerar como una entrada en alto están en alrededor de 2 volt y 2,4 volt. Esto es suponiendo que lo alimento con 3,3 volt positivo. Y el bajo, perdón, se considera entre 1,3 y 1,6 volt. Y la salida, un valor alto en salida, en B0, se considera 2,3 volt y B0 bajo se considera 1,5 volt. Es decir, esto obviamente nada que ver con lo que ustedes verían en los niveles de TTL o CMOS. Bien, esto es lo mismo pero para 5 volt. O sea, acá se puede ver una equivalencia con por ejemplo, TTL. Que TTL, por ejemplo, a nivel bajo podía ir desde 0 a 0,8. Acá estamos hablando de 3 volt y 3,3. Los valores de salida en estado alto, acá es casi 4 volt y casi 3 volt en alto y bajo. ¿Sí? En TTL estábamos en valores de alrededor de 3 volt, por ejemplo, para el alto y en bajo 0,2, 0,3 volt. ¿Sí? Obviamente, vuelvo a repetir, en el caso que, por ejemplo, yo tuviera algo SL y le quiero conectar algo TTL o al revés, tengo que usar circuitos integrados que son trasladadores de tensión, que me hagan la compatibilidad de niveles lógicos de SL a TTL, CMOS o viceversa. Bien, acá lo mismo para SL de 5 volt, negativo, y la frecuencia, estos son datos, digamos, ya de alterna, que me dice, por ejemplo, que la frecuencia máxima de trabajo de la compuerta esta AND es superior a los 3 GHz, con tiempo de retardo del algo de algunas centenas de picosegundos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por ejemplo, si lo van a comparar con CMOS original, estándar, estos valores eran en nanosegundos y estos son ahora en picosegundos. ¿Sí? Así que tienen, digamos, una diferencia bastante grande entre una familia lógica y la otra. Bien, acá pueden observar otros integrados, por ejemplo, un doble flip-flop tipo D, con SL que puede trabajar en 5 volt o en 3,3 volt, con entradas de set y de reset, algo equivalente a lo que sería el 7474, y las características, por ejemplo, también
pueden trabajar más de 5 GHz. Habíamos visto, por ejemplo, que el 74AC puede trabajar hasta 120 y pico MHz, por ejemplo, y esto evidentemente son ya más de 3000 MHz. Así que evidentemente esto es mucho más rápido de su contrapartida en alta velocidad de CMOS. Y acá, por ejemplo, tiene las especificaciones de un contador binario, ¿sí? También en SL, donde se puede trabajar, por ejemplo, en exceso de 1 GHz. Bien, el resumen de lo que sería esta tecnología es que generalmente las salidas son del tipo seguidor por emisor, los transistores trabajan siempre en zona activa, la gran ventaja, digamos, de trabajar en zona activa, como habíamos visto, era que uno puede de alguna manera pasar de un punto de operación del transistor a otro rápidamente, no como en TTL donde uno tenía que o sacaba un transistor de saturación o lo sacaba de conmutación, con lo cual eso hacía perder mucho tiempo. Las entradas generalmente, digamos, o sea, pueden ser o no diferenciales. Hay integrados, como dije antes, que pueden tener una entrada que sería no balanceada, es decir, una entrada respecto de masa, como pasa en TTL y CMOS, que generalmente es así. Es siempre una entrada hay que meterle un cable a la entrada y hay que tener otro cable a la masa. Bueno, acá existen entradas ya sea diferenciales o no diferenciales. Las no diferenciales es lo mismo que en TTL y CMOS, y las diferenciales ya cada entrada tiene, digamos, dos vivos. Como por ejemplo se puede ver acá donde yo tengo una entrada más y una entrada menos en un canal, por ejemplo, de alguna compuerta. Cambiando ahora de tecnología, brevemente lo que quería comentar es que existe otro tipo de tecnología que se llama BiCMOS, que es bipolar CMOS. Y algunos fabricantes, por ejemplo, esto lo llaman tecnología ABT, familia ABT. Esto simplemente lo que trata de hacer es hacer una mezcla entre lo que es TTL y CMOS, es decir, porque se utilizan transistores bipolares y transistores de efecto de campo. Y la idea en principio es que generalmente la entrada es del tipo MOS, se usan transistores de efecto de campo, para tener básicamente las ventajas de cargar menos a las etapas que la anteceden, y en la etapa de salida utilizar transistores bipolares para poder generar, digamos, para poder obtener mayor capacidad de carga. Es decir, hay aplicaciones donde, por ejemplo, uno quiere hacer un enlace, por ejemplo, que puede llegar a ser serie, donde se necesita mandar mucha corriente a una velocidad importante, entonces suelen utilizarse este tipo de tecnología. Acá vemos algunos gráficos, por ejemplo, de función de transferencia, de tiempos de retardo, del orden de algunos nanosegundos, como las familias lógicas de alta velocidad en TTL, la FAST y la AC en CMOS, y la comparativa del consumo versus frecuencias, que el consumo es superior a la de CMOS y tiene las características porque de alguna manera parte del circuito trabaja como CMOS, entonces es dependiente de la frecuencia. Recuerde que habíamos dicho que TTL en general, cuando uno hablaba de potencia versus frecuencia, era una línea recta, básicamente horizontal. Es decir, prácticamente toda la energía que se gasta internamente, no como en CMOS, que la energía se gasta prácticamente en cargar y descargar a la carga, por decir de alguna manera,
y eso es directamente proporcional a la frecuencia de operación. Bien, acá hay, por ejemplo, algún ejemplo de un integrado, como puede ser esto, que es un buffer no inversor con tri-state de 16 entradas y 16 salidas. En este caso, por ejemplo, tenemos la curva de tiempo de propagación en función de la capacidad de carga, como existe también en TTL o en CMOS. A medida que cargamos más, digamos, los tiempos aumentan y por lo tanto las frecuencias de trabajo empiezan a bajar. Y en esta filmina lo que tratamos de hacer es ver un poco una comparativa entre familias de CMOS de alta velocidad, por ejemplo, y la LS, ¿sí? Que sería la TTL, o sea, TTL con CMOS de alta velocidad. LS, digamos, es dentro de las tres que hay, del Low Power Schottky, la LS, ALS y F, es, digamos, la que menos velocidad de conmutación tiene y es la más común, es la que todavía, digamos, uno puede seguir consiguiendo con relativa facilidad. En este caso, la F, que se llama esto de FACT, no es la F de la LS, de la Low Power Schottky, de la TTL, sino que es un equivalente a lo que sería la más rápida de CMOS. Los valores, por ejemplo, de rangos de tensión en la CMOS de alta velocidad se puede trabajar entre 2 a 6 volt. En la LS y la ALS, ¿sí? Que son las TTL, son 5 volt, básicamente. En la HC, que es la que le sigue a la AC, que sería en este caso por el nombre que le pone el fabricante, la FACT, también es de 2 a 6 volt. Los márgenes de ruido también son superiores siempre en CMOS respecto de TTL. Y los consumos internos por compuerta, que también son mayores, mucho mayores en las versiones de TTL, que sería esta, la LS y LS, respecto de las CMOS, que serían esta, la FACT y la HC. Y este es un gráfico que de alguna manera trata de ver el producto entre retardo y consumo, ¿sí? Uno lo que quisiera de alguna manera es siempre que el retardo sea el menor posible y el consumo menor. Entonces lo que me gustaría a mí es estar acá en el origen. Eso me diría que tengo algo muy rápido y me consume muy poco. Eso sería lo ideal. Bueno, el que se acerca más a esto, por ejemplo, es la línea de alta velocidad, que sería la AC o ACT en este caso. Y se me empieza a ir en la parte de potencia por compuerta cuando empiezo a ver lo que es, por ejemplo, LS. Y en este caso, por ejemplo, está puesto esto que es la FAST. Esta sí es la línea F74F. Y acá, por ejemplo, tengo una versión que es más o menos como esta rápida de la HC, que también es fácil de conseguir, la 74HC o HCT, donde, digamos, no tiene una muy buena velocidad de respuesta, pero tiene un bajo consumo. Bien, estas diapositivas que vamos a ver ahora tratan de alguna manera de resumir un poco el tema de las características dinámicas, es decir, haciendo comparaciones, por ejemplo, entre la línea LS de TTL, la HC y la AC de CMOS, donde acá, por ejemplo, se ve el caso de 4 compuertas NAND de 2 entradas cada una, que es la misma denominación para la TTL, para la CMOS, de alta velocidad, pero en el umbral más bajo, y la de más alta velocidad, que sería la AC o la CT. Si se fijan, por ejemplo, estamos en 9-10 nanosegundos en un caso, 15
o alrededor, digamos, de 17 y 15 en la HC. O sea que de alguna manera lo que se ve es que la más baja de alta velocidad de CMOS, ¿sí?, es más baja que la LS inclusive de TTL. Pero ya la AC está en el orden de los 6, 4, de los 5 nanosegundos, ¿sí?, y es superior a la LS, inclusive es comparable, un poquitito más rápida que la más rápida de TTL, que es la F, sería la 74F00 o la 74ALS00 inclusive, ¿sí? Esta es de alguna manera la versión más rápida que se tiene. Comparándolo con un flip-flop tipo T, como el 7474, tenemos también el caso acá de una LS, se llega hasta los 33 MHz, hasta los 30 en una HC, y en una AC, por ejemplo, se puede llegar hasta los 210 MHz. Si vamos a compararlo con SL, acuérdense que habíamos visto un flip-flop tipo D parecido a este, que uno podía llegar a superar los 3 GHz de velocidad. Y de contadores binarios, por ejemplo, tenemos 32, alrededor de 20 y alrededor de 140 MHz en LS, HC CMOS y AC CMOS. Bien, para comentar un poco sobre lo que serían, no son otras tecnologías, estamos siempre hablando de TTL, SL, CMOS y BiCMOS. En lo que se refieren a ciertas aplicaciones que se utilizan para hacer interconexiones de equipos en formato serie de alta velocidad, simplemente esto lo que quería era mencionarles que hay, digamos, compuertas, se podría decir, o transceptores, es decir, un transmisor y un receptor, que suelen tener una norma, por ejemplo, que es la del tipo de trabajar con tecnología SL o tecnología CMOS o tecnología BiCMOS. Es decir, la CML, esta que está acá, utiliza, por ejemplo, componentes, estoy hablando de en una etapa donde yo tengo que transmitir algo serie, ¿sí? No estoy hablando de un microprocesador o lo que sea. Estoy viendo en la etapa en la cual yo tengo que largar información en serie, por ejemplo, datos y reloj, y después en la otra punta algo que lo va a recuperar. Y después vendrán los registros de desplazamiento, serie paralelo, paralelo serie, como correspondan. Pero en esas puntas, digamos, de lo que sería el transmisor y el receptor, se suelen utilizar, digamos, componentes que son del tipo, por ejemplo, que se llaman entradas y salidas CML, que esto es de tecnología BiCMOS, los LVDS, que es tecnología CMOS, y los LVPSL, que es, bueno, tecnología SL, donde básicamente lo que se hace es, se trabajan, por ejemplo, con líneas que son diferenciales, es decir, no es una línea respecto de masa, sino que se manda, por ejemplo, una señal que llámele A y se manda A y menos A, o Q y Q o menos Q, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, las tres más utilizadas, que son estas, LVDS, LV de baja tensión, que esto es señalización diferencial de baja tensión, PSL, que habíamos visto que era SL positiva de baja tensión, y la CML, que está relacionada con una lógica de modo corriente, que se llama, donde la única estandarizada en este momento es la LVDS, la LVPSL y la CML no está estandarizada, pero puede manejar, por ejemplo, tasas de transmisión de LVDS hasta 3 GB y las otras dos más de 10 gigabits por segundo. La tecnología LVDS
lo que hace es utilizar, por ejemplo, acá una etapa que es transistores de efecto de campo, se hacemos, y de alguna manera, a través de un par diferencial, uno va manejando a través de un generador de corriente y acá, por ejemplo, de llaves, uno puede, por ejemplo, en un momento determinado activar esta llave donde viene información, termina en una resistencia, vuelve la señal y va por la otra llave y se genera una polaridad y cuando se quiere poner la contraria se conmuta los otros dos transistores. Entonces se hace ese juego, digamos, para mandar unos y ceros. Siempre se tiene que tener una resistencia de terminación y generalmente esa resistencia está fuera del receptor, que eso sería por ahí un inconveniente, pero digamos que esta modalidad se denomina LVDS y está estandarizado. CML, que utilizan etapas BiCMOS, es decir, que si este fuera un circuito BiCMOS, esto sería una salida de alguna manera con transistores bipolares, y su entrada del receptor sería CMOS. Lo que se suele hacer es un circuito, por ejemplo, como este, donde ya internamente se tiene la resistencia dentro del mismo chip y se puede lograr mediante esta técnica, donde tengo, por ejemplo, un generador de corriente y lo que se conmuta son los transistores para ver, digamos, si la tensión viene, por ejemplo, por acá y vuelve por este, o viene por acá y vuelve por este. O sea que se hace un juego de conmutaciones en los transistores bipolares. Y la tecnología SL es la que habíamos analizado hace un rato, donde obviamente también requiere de poner resistencias de adaptación para que no se generen, digamos, muchas oscilaciones en la línea. Y hoy en día, en principio, tanto la tecnología CML como la PSL son, digamos, de estas tres las más rápidas. Por ejemplo, hay enlaces de alta velocidad hoy en día donde en vez de estar hablando, por ejemplo, acá de transmitir por cables eléctricos, se usan, por ejemplo, fibra óptica y generalmente se excitan a láseres y los drivers, por ejemplo, que manejan a los láseres, algunos son con salida CML y otros, por ejemplo, son con salidas SL para manejar directamente los láseres y después de ahí mandar la información por fibra óptica. Bien, muy brevemente lo que quería mostrar para terminar serían un poco los avances de CMOS, porque yo al principio les había mostrado de qué manera se podía de alguna manera generar un transistor en un sustrato de silicio, ¿sí? Que era dopado primero, por ejemplo, era un sustrato P y de ahí se podía hacer el transistor NMOS y después se hacía el transistor PMOS. Bien, desde más o menos principio del año 2000 empezaron a aparecer nuevas técnicas para tratar de mejorar la velocidad. Más allá de que uno lo que quería era cada vez hacer los transistores más chicos y más chicos, más chicos, con lo cual mejoraba los tiempos de conmutación, se empezaron a usar técnicas, por ejemplo, Intel es una de las empresas, para tener mejor performance, es decir, poder aumentar aún más las velocidades de conmutación y empezaron a aparecer técnicas, por ejemplo, como las de Strain Silicon, que lo que trataba de hacer era hacer una mezcla entre silicio y germanio, es decir, tratar de comprimir las estructuras, la malla, digamos, atómica, de tal manera de poder conseguir un aumento de la movilidad de portadores, porque ese es el otro tema también, es decir, los electrones no se mueven, digamos, se mueven a una determinada velocidad que la dicta de alguna manera la estructura cristalina. Entonces se mejoraron las técnicas para tratar de aumentar la movilidad de esos portadores.
También se podrían lograr, en vez de utilizar silicio, como habíamos visto, usar otros tipos de materiales semiconductor, pero el problema siempre es una cuestión de costo. Es decir, uno tiene que tratar de hacer las cosas para que cuesten lo menos posible, ¿sí? Más allá de las ventajas que se pueden llegar a tener en velocidad. Y últimamente, otra técnica que se ha empezado a utilizar es la de trabajar en 3 dimensiones, es decir, no solamente trabajar en lo que sería 2D para el diseño de un transistor, sino, por ejemplo, poder llegar a levantar en el diseño del transistor y con eso, digamos, mejorar las características de conmutación y de consumo. En lo que respecta a la longitud de canal, como habíamos visto en CMOS, que lo que se trataba era de empezar a disminuir la longitud de canal y por lo tanto uno empezaba a tener una mejora en cuanto a los tiempos de conmutación y por lo tanto la velocidad de trabajo. Acá se muestran, por ejemplo, las actividades de Intel y de Samsung, donde, por ejemplo, ya estamos con longitudes de canales ya comerciales, digamos en circuitos comerciales de alrededor de la decena de nanómetros, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, al principio del año 2000 se estaba trabajando con longitudes de canales del orden de los 90 nanómetros, ¿sí? Y ya se empezaba Intel a usar esta técnica de lo que sería la compactación, digamos, de silicio, y así en unos aproximadamente 20 años, de 90 pasamos a alrededor de 10 nanómetros. Lo mismo Samsung ha utilizado, digamos, técnicas similares y se han logrado más o menos los mismos resultados. Entonces, esto es lo que de alguna manera estamos teniendo en este momento, el orden de 10 nanómetros. Lo próximo ya probado en laboratorio son 5 nanómetros y a futuro, en un futuro no muy lejano, se pretende llegar hasta alrededor de los 3 y pico nanómetros.